¿Listo? Ya. Muy bien. En 2P. Vamos acá. Muy bien. Vamos aquí. Tiro láser. Ya. Estoy compartiendo pantalla, ¿la ven? Sí, doctor. Perfecto. Ya. Uy, ahora qué pasa. Listo. Ahí tienen las competencias conceptuales. Explicar, conocer, describir y sintetizar todos los problemas relacionados principalmente a la pericarditis, miocarditis y endocarditis infecciosa. Acá tenemos la etiología, ¿ya? Vamos a hacer una revisión completa de la etiología. Vamos a empezar con, aquí dice pericarditis, pero es mejor denominarla enfermedad pericárdica, porque es un continuo. Y a esta la producen virus, bacterias, hongos, enfermedades autoinmunes y fármacos. Cualquier noxa potencialmente puede producir una infección del corazón. La miocarditis, otra visión. Infecciosa y no infecciosa, pero que termina en lo mismo, ¿no? Con el agregado que acá hay una novedad, el MIS-C o el PINS, ¿no? Que no es más que el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al SARS-CoV-2. También hay cuadros de miopericarditis, es decir, se presentan simultáneamente pericarditis y miocarditis, o del otro lado, en donde sí se aparta de toda explicación es el endocarditis. En la endocarditis no participan los virus. Miren acá, no virus, ¿sí? No virus. Generalmente son gérmenes gram positivos, pero ahí también está el grupo HASEC, en donde hay gran negativos. Enfermedad de Kawasaki, MIS-C. Kawasaki, hasta la fecha no se conoce la etiología. Hay factores asociados, pero no se conoce la etiología. Y el MIS-C o PIMS, que está asociada al SARS-CoV-2. Es la más común de todas, ¿sí? El SARS-CoV-2, cuando afecta el corazón y produce el MIS-C o PIMS, en 2 años ha producido más infecciones que en toda la historia del hospital. Es decir, si sumamos pericarditis, miocarditis y endocarditis, no hacen ni la tercera parte de lo que ha hecho el SARS-CoV-2 en la pandemia. Hoy. Listo, y empezamos con... ¿Qué es lo que pasa? Ya está. Acá tienen una imagen de un corazón en grandes vasos y el pericardio que está, ¿no?, ocupado. Pericarditis es una enfermedad inflamatoria del pericardio, es decir, una enfermedad inflamatoria de aquí, se inflama el pericardio, y que puede evolucionar a un derrame, como en este caso, ¿no? Está derramando. Ahí tienen ese líquido que está cubriendo el corazón, impidiendo cumplir con sus funciones, y que puede terminar en taponamiento cardíaco. Es decir, llega un momento en donde la sangre no puede entrar y tampoco puede salir. Aquí tienen el tiempo de la clasificación aguda, subaguda, crónica. Menos de una semana, de 1 a 2 semanas, 2 meses, y más de 3 meses hablamos de la crónica. También puede ser taponamiento no traumático y traumático. Y sucede generalmente en los papás que llevan a su niño adelante, ya, con la intención de enseñarles a manejar. Están ahí conduciendo con el chiquitín y tienen un accidente, ¿ya? Y el timón le agarra el tórax al niño y le produce un traumatismo torácico con un taponamiento traumático. Generalmente son hemotórax y casi siempre mortales. Acá tenemos la evolución de la pericarditis, ¿no? Generalmente el antecedente de
infección respiratoria, tuberculosis, lupus eritematoso sistémico, por mencionar alguna de esas patologías. Lo que encontramos es fiebre, hiporexia, llanto, irritabilidad, disnea, dolor torácico, precordial, diaforesis, vómitos, frote pericárdico, y se piden nuestros exámenes. En los niños pequeños, ¿sí?, solo tienen llanto y irritabilidad. En los niños mayores sí dicen, me duele el tórax, me duele el pecho. Cuando evoluciona el derrame pericárdico, la sintomatología anterior varía un poco. Se agrega hiporexia, irritabilidad, vómitos, hay mal estado general, se presenta taquicardia, taquipnea, hay esfuerzo respiratorio, los ritmos cardíacos se alejan porque ya está ocupando el pericardio, el líquido. Puede haber pulso paradójico y se pide PCR, procalcitonina, PPD, radiografía todas, la ecocardiografía, el EKG, y se hace una pericardiocentesis para poder determinar qué tipo de líquido está ocupando el pericardio. Aquí tenemos, miren, una radiografía con un corazón que parece una cardiomegalia, pero que en el fondo es una pseudocardiomegalia. El corazón no ha crecido, está ocupado, está teniendo un problema de diástole. Y aquí tenemos la ecografía en 4 cámaras. Aurículas, ventrículos. Este fue el resultado de un líquido que corresponde a un niño con lupus eritematoso sistémico. Y este acá, clarito, que puede confundirse con orina, con líquido cefalorraquídeo, era de un niño, de un lactante que tenía un derrame pericárdico viral. En el taponamiento cardíaco, ¿qué presentamos? ¿Qué sucede? Va evolucionando la enfermedad, hay palidez, oliguanuria, incurgitación yugular, hepatomegalia, edemas, hipotensión arterial. Y aquí en estos casos se hace una ventana pericárdica, ¿bien?, para tratar de evacuar la mayor cantidad de líquido. Este es el chato Eric, que se llama, perdón, porque se recuperó el niño. Aquí pueden ver ustedes esa sondita que está introducida en el pericardio y está drenando el líquido. Y este es el líquido que drenaba. 4 o 5 días bajó el drenaje y se le sacó. Con este niño solamente fue terapéutica. Se hizo la pericardiocentesis y se estudió. Y fisiopatología. En este continuo, cuando se inflama el pericardio y avanza, hay un derrame. Este derrame puede evolucionar a un taponamiento cardíaco, que no es más que el deterioro, la obstrucción a la diástole de ambos ventrículos, empezando por el ventrículo derecho. Miren aquí, es otra imagen. El corazón está ocupado por el líquido. Ahí. Y acá. Por un lado, cuando se produce el derrame, ese mismo líquido comienza a obstruir los tractos de entrada, es decir, comienza a ocluir la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Bien? ¿Y eso qué produce? Una congestión venosa sistémica con ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema periférico. Cuando hay congestión pulmonar, lo que vamos a encontrar son crepitantes. Y esto progresa, afectando al ventrículo izquierdo. Ustedes pueden ver acá cómo el septum interventricular se está abombando hacia el ventrículo izquierdo. Y es que cuando el niño inspira, ingresa más sangre al corazón. ¿Sí? ¿Qué resulta? Que esa sangre desplaza momentáneamente al septum interventricular y regresa a su sitio en condiciones normales. Pero cuando tenemos un derrame, esto se acentúa, ¿ya? Y se acentúa de tal manera que ocluye parte del ventrículo izquierdo. Y lo más importante es que obstruye la aorta. ¿Sí? Entonces, esto hace que baje el gasto cardíaco. ¿Se dan cuenta cómo el ventrículo derecho compromete al izquierdo? Baja el gasto cardíaco y lo que tenemos es esto. Deteriora el volumen sistólico. No expulsa la misma cantidad durante la sístole. ¿Por qué? Porque no sale sangre por la aorta. Hay disminución del gasto cardíaco, hipotensión y taquicardia. Y esta es una muestra de lo que estamos hablando, ¿no? También se puede enfocar esto desde el punto de vista de exudado o trasudado. Los cardiólogos pediatras prefieren
enfocarlo así, ¿no? Un líquido pericárdico viral, bacteriano, tuberculoso y reactivo. Este reactivo se refiere especialmente o específicamente a las enfermedades autoinmunes, llámese lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Still o también llamada artritis reumatoidea juvenil. Aquí vemos el microbio, ¿no? Ahí está, los agentes. Evidencia etiológica, PCR, hemocultivos, cultivo de Nielsen y tiene que salir negativo, la PCR. Predisposición, los que tienen enfermedades autoinmunes, y la tuberculosis, los que tienen infección por VIH. Hallazgos clínicos, aquí los tienen. Agudo, aguda y empieza a ser crónica, y esta también empieza como aguda y se hace crónica. La cantidad de derrame en el pericardio es variable. Taponamiento, miren, ¿ve? ¿Quién es el que produce frecuentemente taponamiento? La bacteriana y la tuberculosa. Y las otras no, ¿por qué? Porque son más líquidas. En cambio, en estas, no. En estas dos se forma fibrina y se tabica el pericardio. ¿Sí? Sigue produciendo pus y tapona. Por eso es que este tipo de enfermedades del pericardio, sean bacterianas, específicamente por acá pueden ver, estafilococo, neumococo o el micobacterium tuberculosis, terminan matando al niño. Remisión espontánea es rara. Acá, esta requiere de drenaje y tratamiento con corticoides. La recurrencia en la bacteria es rara. ¿Y saben por qué es rara? Porque el chiquito generalmente termina falleciendo. Acá una visión de la valoración del contenido pericárdico. Tipo de contenido, la cantidad y la distribución. Tienen exudado, trasudado, hemopericardio, kilopericardio, neumopericardio. Y esto se valora con números. Normal, menos de 2 milímetros de espacio. 1, 2, 3, 4, cuando esto va aumentando y es mayor a la raíz de la aorta. Puede ser, como les dije, circunferencial, como la imagen que vimos, y loculado por gran positivo sobre la bacteria tuberculosa. Esta imagen, sí, miren, quiero que la miren con atención, porque esto va a implementar la fisiopatología. Ustedes recuerdan que las presiones de las cavidades del ventrículo derecho son menores que las del izquierdo. Y la aurícula derecha es la cavidad que tiene la menor presión. El ventrículo derecho también comparado con el izquierdo. ¿Y qué sucede? Cuando comienza a llenarse el pericardio, lo primero que afecta es a la cavidad que tiene menos presión. Y aquí ven el colapso de la aurícula derecha, que posteriormente va a colapsar el ventrículo derecho. Acá están viendo ustedes una imagen en donde se está colapsando, ¿no? Está colapsándose parte del septum ventricular. Y esta de acá abajo es una pericarditis constrictiva por tuberculosis. Con curiosidades que siempre es bueno conocerlas porque ayudan a comprender mejor la fisiopatología. Tratamiento. Tratamiento tiene medidas generales. Fundamentales, cuando es pericarditis, usar ibuprofeno o colchicina. Ibuprofeno, 5 a 10 miligramos kilo, cada 8 horas. Colchicina, generalmente la usan los cardiólogos de adultos, ¿no? Los cardiólogos pediatras no la utilizan mucho. Cuando hay hipotensión, cristaloides, de preferencia cloruro de sodio. Nunca se usan digitálicos, ni ECAs, ni diuréticos. Lo matamos al chiquito. Un chiquito que tiene un volumen sistólico fijo por el derrame, le damos digitálicos, ¿qué va a pasar? Vamos a aumentar la fuerza de contracción. Vamos a obstruir el tracto de salida y va a empeorar al niño, puede hacer paro. Los ECAs, no necesitamos vasodilatadores, necesitamos subirle la presión porque está hipotenso. No diuréticos, no orina, no hay precarga. ¿Sí? La precarga está obstruida, ¿no? No deja entrar, no entra sangre por las venas cavas. Y aquí tenemos el tratamiento específico. Para la pericarditis viral, sintomáticos, ibuprofeno, colchicina. Antes se empleaba el interferón alfa o beta. Pues he visto que estos fármacos favorecían la replicación viral, ¿no? Y no mejoraban, sino empeoraban. En todo caso, los estudios que se hacen son controvertidos.
Cuando es bacteriana, hay que tener mucho miedo. Ceftriaxona, oxacilina o vancomicina más meropenem. Es el tratamiento que actualmente se utiliza. Para la pericarditis tuberculosa, esquema 1, 4 drogas más corticoides. Para la pericarditis reactiva, es decir, por lupus, por artritis reumatoidea juvenil, antiinflamatorios, corticoides. Ya se suele emplear ibuprofeno o meloxicam y la prednisona. Para la neoplasia, antiinflamatorios y el tratamiento antineoplasia. Para los niños que tienen falla renal y están en uremia, hemodiálisis. Los niños que son postoperados, ¿no? Y que hacen a veces, después del acto operatorio, problemas pericárdicos, antiinflamatorios y corticoides. Y finalmente, el tratamiento quirúrgico, que no es más que hacer una ventana para facilitar el drenaje y, por lo tanto, la mejora del paciente. Esto tiene grandes resultados en cualquiera, menos en la bacteriana y en la tuberculosa. Y de las dos, en la bacteriana el resultado es nulo. Ya les dije la razón, ¿no? Se forman tabicaciones dentro del pericardio. Miocarditis. Es la inflamación difusa o focal del miocardio, con un necrosis o degeneración que afecta a los cardiomiocitos, al intersticio, a los vasos, pero en ausencia de enfermedad isquémica o antecedente de traumatismo. Esto es lo que lo diferencia de el infarto agudo de miocardio, que se suele presentar en niños que tienen MICE o enfermedad Kawasaki. Y aquí tenemos la fisiopatología. Tiene 3 fases. La fase aguda, la subaguda y la crónica. En la fase aguda, lo que sucede es que el virus entra, hace de las suyas en el miocardio, lo destruye, se produce liberación de más virus. Lo cierto es que los linfocitos T se confunden por la información que les da la célula presentadora de antígenos y hay un malentendido. Se produce una reacción cruzada, de tal manera que el mismo cuerpo comienza a destruir el miocardio. Esto se ha demostrado en experimentos en ratones, en donde han visto que hay una semejanza similar entre el virus Coxsackie, en su constitución del virus, la membrana del virus, tiene hasta 40-50% de aminoácidos que son muy similares a los que están en el sarcolema del cardiomiocito humano. Entonces, esta confusión hace de que comience la destrucción. A partir del 14 día, el niño puede presentar mejoría si es que el virus ha sido eliminado en su totalidad. Pero si el virus persiste en el miocardio, o sea, ya se queda alojado ahí, termina siendo una cardiomiopatía dilatada. Entonces, es un sufrimiento de por vida, ¿no? Acompañado de fibrosis, dilatación cardíaca y falla cardíaca que se descompensa a lo largo de la vida del niño. En cuanto a la epidemiología, no tenemos epidemiología local. No hay epidemiología peruana, no hay latinoamericana. ¿Sí? Este es de Estados Unidos. Miren, ve, de 0.26 a 2 casos por cada 100.000 niños. Es bimodal. Lactantes niños, primera fase, y luego se presenta en los adolescentes. Estamos queriendo decir que esta patología se presenta más en lactantes y niños y en los adolescentes, los pequeños. Más frecuente en hombres. Y miren aquí este dato importante, ¿eh? Del 16 al 20% de los casos tienen síndrome de muerte súbita y lactante. Esto lo han hecho más que nada por biopsia, ¿no? En niños que ya han fallecido. El diagnóstico es difícil. Se puede padecer cualquier cosa, ¿sí? Y en ese sentido está subestimada la incidencia, porque los síntomas son inespecíficos y no hay prueba, no hay una prueba que diga es miocarditis. La única prueba es la biopsia o la resonancia magnética nuclear con biopsia, ¿no? Que son
procedimientos agresivos y que no se hacen en nuestro medio, porque los riesgos-beneficios son polémicos. Algunas literaturas dicen el riesgo es mínimo, otras dicen el beneficio es mínimo. Entonces, no hay consenso sobre esto. Y estamos trayéndoles nuevamente esto respecto a la etiología, porque antes el que predominaba era el virus Coxsackie. Como pueden ver acá, no está. Parvovirus, el virus el 6, el enterovirus, el citomegalovirus, el Epstein-Barr y el SARS-CoV-2, ¿no? Ha variado. Esta literatura es del 2015 en adelante. Antes del 2015 predominaba el Coxsackie virus y los enterovirus. Presentación. ¿Cómo se presenta la miocarditis? Se puede presentar como miocarditis pura, se puede presentar como miocarditis que afecta al tejido colindante, como miopericarditis, o como pleuritis, o una inflamación que está asociada a otras enfermedades, generalmente de tipo autoinmune, ¿no? Lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoidea juvenil. Ustedes saben que estas enfermedades, especialmente el lupus, es terrible, ¿no? Es terrible. Es una enfermedad sistémica. Acá tenemos la clínica. 2 semanas antes hay un prodromos viral. Los problemas respiratorios son menos frecuentes que los gastrointestinales. Puede haber fiebre, mialgia, malestar varios días antes de la disfunción del miocardio. Cuando se presenta la alteración miocárdica en los niños grandes, tienen dolor torácico. Los que pueden hablar, ¿no? y sienten la sensación desagradable del dolor torácico, le dicen, me duele el pecho. Dificultad respiratoria, hay esfuerzo respiratorio, que se puede confundir con problema respiratorio. Hay síntomas gastrointestinales, pero son menos. Hay hepatomegalia, hay ritmo de galope, hay hipoperfusión. Y acá no está la cardiomegalia. Y es que hay algunas miocarditis que no cursan con cardiomegalia. ¿Sí? No cursan. Solamente cuando el niño ya tiene un problema serio es que el corazón comienza a dilatarse. Antes no, pero tienen taquicardia, taquipnea y tienen hepatomegalia. En el EKG, ¿qué encontramos? Ondas QA normales, onda T negativo, QRS ancho, anomalías de los segmentos, en esos porcentajes. Respecto al EKG, la sensibilidad para algunos es encima del 95%. ¿Sí? Pero ojo, se puede confundir con esto, ¿no? La elevación del segmento ST. Para otros tiene menos sensibilidad. Los exámenes que también se piden son mioglobina, CPK, fracción miocárdica, la troponina T y la troponina I. Aquí tienen el tiempo de acción. Ya saben que todas estas son proteínas que se liberan del corazón cuando hay un daño, una anoxia que afecta al corazón. El pico de elevación es este. Y la duración de la elevación es esta. Miren, uno puede tener un niño con un cuadro de miocarditis y puede tener la CPK normal y la troponina por ahí, ¿no? Que no es significativa. O puede tener la troponina T o I bien elevada y la sintomatología es de lo mínimo, ¿no? O mejor dicho, no es preocupante. ¿Qué los diferencia del infarto miocardio en los adultos, ¿no? Que el comportamiento de estas enzimas, ¿no? Las proteínas, perdón, es que sube y baja, ¿no? En determinado tiempo. En cambio, no miren estas, ¿no? 7, 10 días, y a veces duran más. O sea, la curva no es así. No sube y baja, no es así. Y después recién baja. BNP. BNP. En los niños que tienen miocarditis por parvovirus puede oscilar entre 348 y 800 picogramos por mililitro. Pero al igual que esta no es indicativo. Hay niños que pueden tener
el BNP elevado y estar con una miocarditis leve moderada, o a la inversa. O sea, no hay un diagnóstico específico laboratorial que nos diga, tiene miocarditis. Diagnóstico diferencial de estos. Va a encontrar unos niños que tienen sepsis, que tienen miocardiopatía, unos niños que tienen, hasta incluso en los deshidratados puede elevarse, niños que están chocados. La ecocardiografía, eso sí, es el arma definitiva para hacer el diagnóstico, desde el punto de vista clínico. ¿No? O sea, confirma que hay una fracción de eyección disminuida 30-40%. Y estas dos, la resonancia magnética nuclear y biopsia, ¿no? Las hacen en países del primer mundo. Los resultados que ustedes pueden verificar. Los estudios de Cochrane del 2015 no recomiendan este tipo de estudios, ¿no? Especialmente la biopsia, porque hay más riesgos que beneficios. Tratamiento. Al igual que cualquier patología cardíaca, reposo físico, posición semisentada, antipiréticos, oxígeno, dependiendo de la saturación de oxígeno. Y esto es importante. Equilibrio del electrolito y ácido base. Tratamiento de la fase aguda. Cuando es fulminante, miren, esos pacientes niños se manejan en la UCI. Inotrópicos, tratamiento de la falla cardíaca. Ventilación mecánica. Tratamiento de las arritmias, que son los que los matan a los niños. ECMO, que no se hace en nuestro medio. Tratamiento de las arritmias, anticoagulación y antiagregación con ácido acetil salicílico. Y en los pacientes que están con problemas cardíacos crónicos, o sea, esta es una insuficiencia cardíaca aguda. Esta es descompensación, falla cardíaca crónica. Diuréticos, YECA, digoxina, beta bloqueadores. Digoxina, este es un problema, ¿no? Que también no hay estudios que digan, sí, es efectiva. A ver, imagínense. El objetivo de la digoxina es impregnar el miocardio para que éste funcione mejor, tenga una fuerza de contención mejor, ¿no es cierto? Pero como tenemos zonas de isquemia, que pueden ser difusas o amplias, entra la digoxina y no tiene dónde actuar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el miocardio está isquémico. Entonces, ¿qué se consigue? Que en vez de impregnarlo, se intoxique. ¿Ya? Entonces, esto es polémico. Por eso es que generalmente ya no se usa esto. Nosotros, los pocos pacientes que hemos visto, nunca hemos usado digoxina. Siempre con el apoyo de los cardiólogos de adultos. Pero ahora ya tenemos cardiólogos pediatras, ¿no? Ellos son los que van a tener que manejar a estos pacientes. Los pacientes que están estables, tenemos acá diuréticos y YECAS, ¿no? Tratamiento de la falla cardíaca común y corriente. El uso de inmunoglobulinas para inmunomodular, ¿no? También es polémico. La última revisión metaanálisis de Cochrane del 2017 no recomienda. No recomienda. Pero sí recomienda los corticoides. Se recomienda la inmunosupresión con corticoides o con fármacos que tienen esa propiedad. Y acá otra vez lo mismo. Cuando están estables, YECA, betabloqueantes, diuréticos, inmunoglobulinas. Actualmente tenemos una niña, Taire, está en la cama 106D, está con una enfermedad de Kawasaki. ¿Sí? Típico Kawasaki. ¿Sí? Le han hecho el cardiólogo pediatra, el doctor Kea, le hizo su ecocardiograma, no le ha encontrado absolutamente nada, para la suerte de ella, y se le pasó a inmunoglobulina. Se pensó que estaba haciendo una miocarditis porque estaba taquicárdica y tenía un soplo que nunca lo había tenido, según lo que dice la mamá. Actualmente persiste el soplo y ha respondido bien. Está actualmente febril después de estar de 7 días con fiebre. Le pusieron inmunoglobulina y la fiebre cayó. En los inestables ya dijimos, acá, una forma de mal pronóstico del debut de la miocarditis es la arritmias. Los que debutan con taquicardia policística supraventricular o con bloqueos y necesitan amiodarona o marcapasos, dependiendo de lo que sea, generalmente tienen mal pronóstico.
Acá, en el promedio, el Chagas. Ya no se ve Chagas. La campaña contra el Chagas ha dado un gran éxito. El doctor Cornejo, que se le encargaba del programa, una buena labor. Pero cuando había, se trataba con Besnia solo con Nifurtimox. Endocarditis. La endocarditis no es más que la inflamación del endotelio, para algunos. Y para otros, para los cardiólogos de los adultos, incluye el endotelio de las grandes arterias. Eso se conoce como endarteritis. Y también están incluidos los cuerpos extraños que están en contacto con el torrente sanguíneo. Bueno, vean acá, miren, ver. Aquí tenemos un marcapasos, ¿sí? Me acuerdo mucho de esta chiquita Julio Verano, que ingresó por un bloqueo cardíaco de tercer grado y se le puso un marcapasos unicameral. Se fue a su casa tranquila y regresó como a los 3 años, con una celulitis en la zona del marcapasos. Todo hinchado él. Y comenzó a hacer fiebre y fiebre y fiebre. ¿Y qué pasó? Hizo una endocarditis. La explicación está acá. Ustedes saben lo que son los biofilms, ¿verdad? Los biofilms. Puede ser primaria, cuando es la infección del tejido nativo, pero ojo, tejido nativo, ¿sí? Generalmente se refiere a las válvulas, ¿no? En los niños, generalmente en la fiebre reumática aparece después de los 13, 14, no vemos fiebre reumática en pediatría, ¿sí? Pero sí vemos cardiopatías congénitas. Entonces, esto de tejido nativo, medio que no entra bien. Y la secundaria, infección de las prótesis, ¿no? Que pueden ser naturales, o de válvula, o de disco, dependiendo. Y también hay endocarditis no infecciosa, como la endocarditis por lupus, ¿no? La endocarditis de Lima-Sachs. ¿Cuáles son las patologías que producen o que sufren de endocarditis cuando no tienen prevención? De las congénitas, sean asianóticas, asianóticas, la comunicación interventricular. De las cardiopatías congénitas cianóticas, la tetralogía de Fallot. Estas son las dos patologías más comunes que hacen endocarditis infecciosa. Y aquí tenemos la fisiopatología resumida, pero es importante que vean esto. Miren acá, este es un corazón donde hay unas bolitas amarillas, ¿sí? Acá, a nivel acá miren, hay una comunicación interventricular. Acá tenemos a nivel de la aorta, acá tenemos a nivel de la cavidad auricular. Y aquí, ¿no? En la raíz, justo en la división de la arteria pulmonar principal en derecha e izquierda. ¿Qué sucede con esto? Sucede que el flujo, el flujo, digo bien, tiene una velocidad, una gran velocidad. Es decir, pasa de una cavidad de mayor presión a otra de menor presión, ¿sí? Pero cuando pasa, disminuye, aumenta la velocidad, pero disminuye la presión. Y esta disminución brusca de la presión, al pasar una cavidad de mayor presión a otra de menor presión, arrastra el endotelio. Lo arrastra. Miren acá, lesión del endotelio, ¿sí? Y al lesionarlo, se va a formar plaquetas y fibrina. Muy bien. Eso se conoce como endocarditis no bacteriana. Y acá está la vegetación estéril, ¿sí? Pero cuando hay una bacteriemia o cualquier infección que pueda tener el niño, especialmente por gram positivo, estafilococo, ¿qué resulta? De que al exponerse la fibronectina en estas zonas, el estafilococo específicamente tiene receptores para esto y que facilitan su adherencia. Y al instalarse ahí, ¿qué sucede? De que se produce la vegetación infecciosa. Entonces, tiene que haber una bacteria en los niños pequeños, con aquellos niños en donde tienen predisposición para cualquier infección. Por ejemplo, un niño que tiene la se produce la vegetación y esta es la que está colgando ahí, ¿no? Puede producir bacterias si se desprende o sepsis y perpetúa el sistema. Por otro lado, puede producir estenosis e insuficiencia valvular. Puede producir embolización o infartos, dependiendo de la zona. Y
pueden producir hematuria, glomerulonefritis por inmunocomplejos. De ahí que es importante pedir el seguimiento viral en niños que tienen sospecha de endocarditis infecciosa. En resumen, los niños que tienen CIB y tetralogía de Fallot y están febriles, siempre hay que pensar, sospechar en endocarditis infecciosa. Si es que tuvieran días, ya 4 o 5 días de fiebre, entonces en ellos sí es importante. En cuanto a la análisis y la exploración clínica, aquí tenemos, miren, es importante la predisposición. Una cardiopatía congénita, tipo CIB, tipo de tetralogía de Fallot, o una cardiopatía adquirida. Generalmente son las valvulopatías reumáticas, ¿no? Específicamente la estenosis aórtica, la estenosis mitral. Hay fiebre prolongada, ¿no? Que antes se confundía con la fiebre de origen desconocido. Antes el concepto era fiebre más de 2 semanas, ahora no, es fiebre más de 1 semana. No comen, están agitados, tienen tos irritables, pueden tener atralgias, pueden presentar sangrado de piel y mucosas. Y hematuria, que estamos mencionando hace un momento. Exploración clínica que vamos a encontrar. Al estado general, 2 taques, hepatosplenomegalia, y dependiendo de si es sobrecarga volumen, cardiomegalia, y si no, la forma de bota del niño que tiene tetralogía de Fallot. Algunos de ellos pueden presentar hemiplegia o debutar con coma de frente. Y cuando uno hace el estudio, se da cuenta, este chiquito es Down, ¿no? Ya bueno, debutó así. Pues lo encuentran en el soplo y cuando se le hace la autopsia, uno se encuentra con que tiene una endocarditis infecciosa. Ese fue el caso de Nicolás. Exámenes auxiliares. Esto es lo más importante, es el hemocultivo. Esto vamos a ver eso. El hemocultivo. 3 hemocultivos. El complemento C3, C4, el factor reumatoideo, el examen de orina buscando hematuria. La radiografía terrestre no, el EKG tampoco. Y el otro parámetro de diagnóstico es la ecocardiografía. Y estos son lo que reúnen a los criterios de Duke. Ahí tenemos un niño que tiene, miren, ve, este era Shirley, en su corazoncito, corazón grande, con edema agudo del pulmón. Miren acá, la arteria pulmonar derecha, izquierda, acá está la principal, y esta es la vegetación. Este no es de la niña, ¿no es cierto? Ella murió por un edema agudo del pulmón, así, fatal, pero también puede presentarse con problemas neurológicos. Aquí tenemos los criterios de Duke. Los norteamericanos, con toda la tecnología que tienen, la Universidad de Duke hizo un estudio sobre esto y concluyó que se podía hacer el diagnóstico de endocarditis infecciosa de una manera clínica y de una manera ecocardiográfica. Aquí tenemos los criterios mayores, ¿no? Hemocultivos positivos para endocarditis infecciosa, 2 hemocultivos distintos, mecanismos compatibles con endocarditis infecciosa, con hemocultivos persistentemente positivos, signos de afectación endocárdica, y acá, en Estados Unidos, donde tienen esta patología, hacen la serología para Coxiella burnetii. Un solo hemocultivo más serología positiva que esté por encima de 1,800, hace también el diagnóstico. Y acá, los signos ecocardiográficos, ¿no? Como pueden leer, más intracardíaco oscilante, absceso, nueva dehiscencia, y nueva regurgitación valvular cuando el niño es conocido o está controlado en el estudio de la endocarditis infecciosa. Criterios menores. Los criterios mayores entonces son 2, el hemocultivo y la ecografía. Criterios menores, le dijimos predisposición, fiebre de temperatura mayor de 38 grados centígrados, fenómenos vasculares como embolías, infartos, hemorragia intracraneal, hemorragia subconjuntival, lesiones de Yanoe. Fenómenos inmunológicos, la hematuria, nódulos de Ohler, mancha de Rod y factor reumatoideo. Evidencias microbiológicas. Un hemocultivo positivo que no cumple estos criterios, el criterio mayor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
El diagnóstico es clínico. Dos criterios mayores hacen el diagnóstico. Un criterio mayor y tres criterios menores hacen diagnóstico de EI. Y 5 criterios menores hacen el diagnóstico de EI. Entonces, nosotros encontramos dos hemocultivos positivos y tiene una masa oscilante o una vegetación, es endocarditis infecciosa. Un criterio mayor, que puede ser el hemocultivo positivo o la vegetación, y tres menores. Es decir, puede tener una predisposición, fiebre, fenómenos vasculares, inmunológicos, o solo un hemocultivo positivo. 5 criterios menores, los 5. Pueden salir que el hemocultivo negativo y la ecocardiografía negativa, pero tiene los 5 criterios menores positivos. Y acá viene el problema. Dice, posible endocarditis infecciosa. Un criterio mayor y un criterio menor, o 3 criterios menores. Esto confunde el diagnóstico, ¿no? Porque el diagnóstico inmediatamente implica tratamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con los niños que tienen una posible endocarditis infecciosa? Un criterio mayor y un criterio menor. 3 criterios menores. Bien. Lo que se recomienda, porque no hay literatura al respecto, es que el beneficio de la duda a favor del niño. O sea, ahí no hay que pediatría basada en evidencia, no. Es el beneficio de la duda. Es un cuadro severo, lo puede matar. Entonces, un niño que tiene una posible endocarditis infecciosa, hay que tratarlo, como si tuviera una endocarditis que cumple los requisitos. Acá, este es un cultivo de los nuevos que están apareciendo. Y digo nuevos porque los anteriores eran en sangre de carnero, es el hemocultivo de tipo Castañeda, ¿no? En cambio este no, este viene en un frasco preparado y tiene removedor de antibióticos. ¿Qué significa esto? Que el niño puede haber estado recibiendo, haber estado recibiendo tratamiento antibiótico y le tomamos el hemocultivo, ¿no? Entonces uno y se imagina, vale, si toma antibióticos el hemocultivo puede salir negativo, pero no. Este lo inhibe, lo aísla. ¿Sí? Recibe amoxicilina, ceftriaxona, la bloquea. Y si hay germen, este crece en el hemocultivo. Es importante el número de hemocultivos. Miren acá, cuando uno toma más muestras, la posibilidad de tener hemocultivos positivos llega casi al 100%. 3 hemocultivos, 100%. 1, 80, y así. También es importante el volumen de sangre que se extrae del niño, dependiendo de la edad. Miren, un adulto, 20 a 30. Un neonato, 1 o 2 mililitros. Mayor de 2 años, 3 a 5 mililitros. Adolescente, 10 a 20. Es importante cumplir con todo esto, porque si tomamos cualquier cantidad de sangre, no va a salir así. A un niño de 2 años le sacamos 5, ¿sí? Son 3 hemocultivos a 15 centímetros que le vamos a sacar. La mamá mira, ¿cómo le van a sacar tanta sangre? Entonces, le crea un problema a la mamá que puede ser superado cuando uno le explica las razones que tiene para poder actuar de esa manera. También hay hemocultivos negativos, ¿no? Y que son más o menos el 5 a 10% de las endocarditis con hemocultivo negativo, y que se demuestra con la ecocardiografía, ¿no? La administración previa de antibióticos, ¿sí? Cuando no había esto, crea un índice de crecimiento lento, como los HASEC, formas de infección no bacteriana, como el lupus, y inadecuada técnica microbiológica. Es decir, cuando el técnico no tiene el cuidado de preparar el hemocultivo. Tratamiento antibiótico. Válvula nativa. Miren acá. Tratamiento antimicrobiano en endocarditis bacteriana sin microorganismo identificado. Acuérdense, todos los tratamientos infecciosos al inicio son empíricos. Hasta que llegue el hemocultivo o la prueba, pasan días. 2, 3, 4 días. Dependiendo del examen que se le pida. Entonces, lo que se estila es dar tratamiento apenas tenemos la sospecha o apenas tenemos los resultados, en este caso el score de Duke. Y este tratamiento se hace con vancomicina y gentamicina. 40 miligramos por kilo cada 8 horas, gentamicina 1 miligramo por kilo cada 8 horas.
Miren acá, 4 a 6 semanas, 2 semanas. Cuando hay válvula protésica, que no es el caso de pediatría, se emplea esto. Antes de este tratamiento, que ahora ha variado, lo que se emplea actualmente es vancomicina más meropenem. Vancomicina más meropenem barre con todo. Así no tiene nivelamientos con nadie. No le perdonan en la vida ninguna bacteria. Antes, ¿qué hacíamos? Se daba penicilina, ¿sí? Cada 4 horas, ¿eh? Cada 4 horas. 500.000 unidades cada 4 horas. Se daba cefalotina cada 6 horas. Cada 6 horas. Cefalotina. Y la amicacina cada 24. Si ustedes sacan la cuenta, cada 4, cada 6 y cada 24, el niño estaba recibiendo antibióticos todo el día. Y lo tenía que hacer durante 4 o 6 semanas. Y se presentaron las complicaciones, ¿no? Las complicaciones de tolerancia al antibiótico. Estar recibiendo antibióticos todo el día resultaba problemático. Entonces, ahora eso se ha resuelto con la vancomicina y el meropenem. Y asunto arreglado. Ese es el tratamiento de la infección en sí, sobre todo de la cardioinfección, de la endocarditis infecciosa. Pero, ¿qué resulta si este niño que tiene endocarditis tiene tetralogía de Fallot? Hay que tratar simultáneamente, o al inicio, mejor dicho, la crisis hipoxémica. Oxígeno, morfina, bicarbonato de sodio, etilefrina, propanolol, en fin. Actualmente se está empleando en vez de la fenilefrina en nuestro medio, la noradrenalina. En los niños que tienen comunicación interventricular, también hay que tratar la falla cardíaca. ¿Sí? Con esto. Líquidos diuréticos, vasodilatadores y inotrópicos. O sea, son 2 tratamientos. Tratamiento de la infección y tratamiento de la lesión cardíaca. Si es cianótica o si es acianótica. Y estos niños hacen anemia también, ¿no? Los glóbulos rojos, aparte del estado nutricional que pueda tener, se destruyen a nivel de la zona en donde está el defecto y se encuentra la vegetación. Esta es la fórmula para poder administrar paquete globular compatible. La hemoglobina ideal menos la hemoglobina real por el peso y por 3. Imagínense que tiene una hemoglobina de un niño de 2 años. ¿Ya? La hemoglobina ideal tiene 13. Y la real está en 5. 13 menos 5, 8. ¿Sí? Por el peso, que pese 10, 80. Por 3, 240 centímetros. Son lo que tendríamos que administrar este niño. Y acá, Kawasaki. Les cuento que antes esta reunión tenía una duración de 2 horas, ¿no? Porque hacíamos todo más calmado y de manera más ordenada. Pero como no había Kawasaki, pues dijimos, no, una sola hora y nos cortaron eso. En todo caso, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica que se caracteriza porque el niño presenta fiebre de más de 5 días de duración. Fiebre, 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 fiebre. Y simultáneamente le va apareciendo congestión conjuntival bilateral, una conjuntivitis aséptica. El ojo se le pone rojo, pero no tiene, ¿ya? Cambios en las labios y la cabeza oral. Los labios se ponen rojos, se desquebrajan, la lengua se pone roja en fresa y tiene un enrojecimiento de la orofaringe. Pero no hay exudado. ¿Sí? Las amígdalas están crecidas, pero no hay exudado. Exantema polimorfo, que puede ser de cualquier tipo, puede ser eritematoso, macular, papular, pero nunca vesicular. Hasta la fecha no han podido demostrar que en el Kawasaki haya una erupción de este tipo, de tipo vesicular. Y cambios en las extremidades. En la fase aguda, enrojecimiento de las manos. Se ponen las manos y los pies rojitos y se le hincha. En la fase de convalescencia hay descamación de las membranas de los dedos. Se comienzan a pelar sus dedos, ¿no? Y simultáneamente aparecen las líneas de BEAU, B-E-A-U, que son las líneas transversales que aparecen en la uña, ¿no? Y que comienzan a avanzar. Y que no son ni más ni menos que la muestra de que la uña se está regenerando. Y también puede haber una
adenitis o una linfadenopatía cervical no purulenta. O sea, como pueden ver acá, miren, ¿eh? No hay pus, no hay secreción en la faringe, es netamente viral, y la adenopatía que se le encuentra, que generalmente es una y tiene que tener más de 1.5 centímetros, no evoluciona. Está ahí. Y que desaparece con el tratamiento. O sea, típicamente viral. O al menos es lo que se creía. Acá tenemos la conjuntivitis, miren, no hay pus, la lengua en fresa, los labios rojos, el eritema que presentan, la adenopatía que están presentando en las manos y los pececitos rojos con un discreto edema. Y esta es la forma como se va pelando la uña. Y esta es la principal complicación de esta patología, ¿no? El aneurisma, la formación de trombos. Es lo que termina matando al niño. Por eso es que este tipo de niños apenas uno tiene la sospecha, no lo piensa mucho, ¿eh? Dice, tiene fiebre más 4 de los 5, tratamiento. Pero también hay formas atípicas, incompletas, en donde es suficiente que el niño tenga fiebre y tenga 2 de estas características. Y se empieza con la inmunoglobulina. La pequeñita ha mejorado espectacularmente. Los que deseen pueden ir a verla. Todavía está allí. Y acá, para terminar, algunas diferencias entre el MIS-C y la enfermedad de Kawasaki. MIS-C generalmente se da en niños mayores de 5 a 21 años. La enfermedad de Kawasaki, menores de 5 años. Esta niña tiene 7 años. Criterios clínicos para ambos, ¿no? Van a presentar algo muy parecido, con estas diferencias. Síntomas gastrointestinales comunes que se confunden con una EDA. Acá son poco comunes. Son deposiciones sueltas. No llegan a ser el concepto de guerra. Mayor ascendencia o riesgo en la población afroamericana y en la hispana. Mayor riesgo en ascendencia asiática. Pero los niños que tenemos acá no son asiáticos. Ojo, no son asiáticos. La PCR, bien elevada. La PCR y la velocidad de mutación elevadas, pero no tanto como en el MIS-C o el PIMS. La BPN, la troponina y la ferritina elevadas. Estas generalmente normales. Sí, esta es la prueba, ¿no? Que estamos comentando hace un momento, ¿no? BPN, troponina no hacen diagnóstico. No hay prueba laboratorial que diga, esto es miocarditis. Número D, muy elevado. ¿Sí? Puede estar elevado. Puede estar elevado. Arterias coronarias dilatadas, aneurismas que revierten rápidamente con el tratamiento. Arterias coronarias dilatadas, aneurismas, que pueden resultar en baño permanente de la pared arterial y por tanto de la vida del niño. Bien, este caso está por discutirse también, porque hay colegas que piensan que puede ser un MIS-C, otros que piensan que fue una enfermedad de Kawasaki, ¿no? Lo cierto es que después de haber hecho un análisis cuidadoso de este asunto, yo me estoy inclinando porque este niño ha sido portador de una enfermedad de Kawasaki. Y eso es todo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Estamos para resolverlos. Sí, he volado. He volado. Sí. A ver, María Jimena, Verónica, Carol, Mauricio, Isabel, Valeria, María Alejandra, Pedro, Gustavo. 1, 2, 3, 5, 8. 8 personas. Increíble, ¿no? Sí, pues así es esto presencial. Antes, cuando era presencial, teníamos mínimo 30, 35 alumnos que estaban pendientes. Y algunos la repetían, ¿no? Porque hacíamos para dos grupos. Muy bien. Entonces, jóvenes, si no tienen ninguna pregunta, ningún comentario,